Waramer, la hija del emperador de la Arena Roja 7180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 71. La fragancia de rosas en la ciudad de las flores grises hizo que Lorgar se sintiera relajado y feliz. De hecho, este olor único y maravilloso significa el hogar de Lorgar. Se apoyó perezosamente en la barandilla del balcón, contemplando la vista perdida hacía mucho tiempo de su hogar. La torre del Templo del Pacto proporcionaba una vista incomparable, suficiente para pasar por alto cualquier parte de la ciudad. Una brisa abrasadora le rozó suavemente el rostro, provocando un ligero crujido de tela. Lorgar vestía ahora una sencilla y antigua túnica. Los sirvientes le habían quitado la pesada servoarmadura mucho antes de que regresara al templo. Junto a Lugia había dos figuras igualmente altas, no menos majestuosas que él. Elaine, el señor de la 12ª Legión, y Magnus, el señor de la 15ª Legión. De hecho, cuando se filtró la noticia de la destrucción de la ciudad perfecta y las tendencias rebeldes de los portadores de la palabra, el primarca de los 1000 hijos corrió a Kolkida sin detenerse. Quería conocer toda la historia y el proceso. Sin embargo, conoció a Elaine, quien fue enviada por el emperador para vigilar a Lorgar, y Magnus estaba muy interesado en esta hermana que había regresado durante 30 años pero nunca había regresado a Terra. Así, comenzó una larga conversación, y los hechos confirmaron los pensamientos subconscientes de Magnus. Encontraron muchos temas en común. Desde la guerra hasta el arte, desde el sustento de las personas hasta la tecnología, desde el poder psíquico hasta la filosofía. Para los dos altos y majestuosos primarcas, parecía que no había nada que no se pudiera discutir. A juzgar por la armoniosa conversación entre ambos ahora, la barrera desconocida se ha roto de manera invisible y hay todo tipo de temas radicales en la conversación cuando se familiarizan entre sí. Incluso Lorgar escuchaba de vez en cuando su conversación, preocupado de que esos dos hermanos, a quienes más quería, se pelearan. Creía que mis hermanos eran tan brutales en el arte como en la guerra. Parece que hoy he recibido una verdadera iluminación, Magnus. Ja 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 ja. Claro, soy Magnus. Sin embargo, estás a la altura de la reputación de tu legión, Elaine. Debo admitir que Perturabo tenía razón sobre ti. Eres una artista nata. Es solo una simple combinación de permutaciones y un poco de inspiración. Incluso Perturabo podría hacerlo. Sin embargo, nunca pensé que mi antipático hermano me elogiaría a mis espaldas. Perturabo siempre ha sido así, hermana. Créeme, sus expresiones son como un laberinto sin salida. Además de ser difícil de entender, solo hay un sinfín de giros y vueltas. Quizás solo sus hijos puedan entenderlo. Sí, la tenacidad de los guerreros de hierro habla por sí sola. Es una pena que solo unos pocos puedan descubrir su sinceridad. Son como joyas por descubrir. Si estuvieran dispuestos a aplicar esta tenacidad a la exploración de la energía psíquica, sus logros probablemente no serían menores que los de los 1000 hijos. Ja ja ja. Es broma. Los problemas de los psíquicos nunca han sido asunto nuestro, Magnus. Al escuchar la palabra poder psíquico, Elaine frunció el ceño ligeramente. ¿Por qué no? Hermana mía, aunque nunca te he conocido personalmente, tu reputación y la de tu legión se han extendido por todo el torbellino. Tu singular método de comunicación, creo que no necesito explicarlo en detalle. Ya conoces su grandeza. De hecho, eres un genio en el campo de la mente, Elaine. Algún día, debo invitarte a Tizca. La escuela del búho celestial seguramente agradecerá tu presencia. En respuesta a la expresión ligeramente disgustada de Elaine, el alto Lord Próspero extendió sus manos y un halo de ondas de choque espirituales permaneció libremente sobre su cuerpo rojo. El orgullo es sin duda uno de los símbolos de Magnus. A sus ojos, el poder psíquico de Elaine, que también fue heredado del Señor de la Humanidad, debería seguir adelante en este camino al igual que él, e incluso convertirse en pionera en legalizar el poder de la energía psíquica en el Imperio. Después de todo, la 12ª Legión, que parecía permanecer en silencio en todo momento a los ojos de los demás, sin duda tenía la extraordinaria capacidad de comunicarse tan eficientemente como los ángeles oscuros, y el poder espiritual que emanaba constantemente del cuerpo de Elaine era prueba de ello. Quizás, a los ojos del mundo, el poder psíquico represente todo tipo de brujería repugnante, pero Magnus comprendió gradualmente la esencia de estos poderes a través de su investigación y estudio del mar de las almas.
Con su vasto conocimiento y habilidades, es sin duda el profeta que vio el fuego fuera de la cueva. Elaine meneó lentamente la cabeza ante el entusiasmo que mostraba Magnus. Aunque desconozco que los secretos de la 12 Legión ya sean conocidos por todos, sin embargo, pase lo que pase, no usaré a la ligera este gran poder heredado de mi padre, mi hermano. No tomes a la ligera el precio de vagar libremente por el mar de las almas. Es muy probable que sea un desastre irreversible. ¿Has considerado alguna vez la inmensa devastación que este poder, que puede conectar directamente con el alma, podría causar si no se suprime estrictamente? Elaine suspiró suavemente. La muerte de sus descendientes y la maldición que se extendió por su vínculo espiritual aún vívida en su mente. La pérdida de su brazo derecho también indicaba que su guerra con el dios de la sangre aún no había terminado. Como profeta que realmente había visto las llamas fuera de la cueva, ¿cómo podría explorar el poder de la disformidad con tanta temeridad como Magnus? Al igual que la historia que ella conocía, este hermano al que nunca había conocido todavía era irremediablemente incurable en su actitud hacia el poder psíquico, e incluso trató de predicarle sus extrañas teorías como el subespacio representa el futuro de la humanidad. Aunque el ingenio y el humor de Magnus resultan tranquilizadores, su inexplicable orgullo se convertirá en la raíz de sus problemas. Pero, hermana mía, ¿alguna vez has pensado que si el futuro de la humanidad estará en manos de pioneros como nosotros, entonces? Cuando Magnus intentó seguir discutiendo con Elaine de manera seria, Lorgar, que había estado contemplando el hermoso paisaje de la ciudad Flor Gris, habló. Ay, hermano mío, hermana mía, en ciertas cosas, los desacuerdos son inevitables. Y está bien, hermano. Después de que Lorgar intervino para detenerlo, Magnus se dio cuenta de que estaba un poco demasiado emocionado. Padre tiene su propia manera de manejar estos asuntos. Cuando hablaba del Señor de la Humanidad, la visión de Lorgar se volvió borrosa y confusa. Creo que en un futuro próximo, Padre nos dará una respuesta razonable. Pensó en la destrucción de la ciudad perfecta, y pensó en sí mismo arrodillado ante su majestad. Bajo el cielo de Cólquida, que se oscurecía gradualmente, a Lorgar le pareció ver una enorme existencia viviendo por encima de él. Sabía que esa era la cosa de la que Elaine le había hablado una vez. Siempre estaba allí, vigilándolo, pero él no era consciente de ello, era tan ignorante como un tonto orgulloso. La mirada de Lorgar se dirigió al alto y majestuoso rey rojo. Ya se ven vagamente algunas plumas de pájaro de color azul claro. Lorgar tuvo un sueño borroso. En su sueño, vio toda la galaxia ardiendo. En su sueño, vio a sus hermanos enfrentarse entre sí. En su sueño, vio que todo lo relacionado con el imperio se desmoronaba. La racionalidad del pasado ha desaparecido. La destrucción se está produciendo de maneras que nadie podría haber imaginado, y la destrucción se está extendiendo a una escala sin precedentes. El mar de estrellas está hirviendo y las estrellas están cayendo. Hasta que todos los esfuerzos sean en vano, hasta que toda la belleza quede reducida a cenizas. Y Lorgar saltó presa del pánico. Un sudor cálido caía lentamente por sus mejillas angulosas, y el color del miedo aún se reflejaba en sus ojos soñolientos. ¿Y pesadilla? No fue hasta un momento después que Ludogia se dio cuenta de que todo lo que acababa de ver era solo un sueño. Sin embargo, las escenas del sueño eran tan reales que su mente estaba casi inmersa en ellas, e incluso algunos fantasmas ardientes aún permanecían en su visión. Y el fantasma ardiente se superpuso gradualmente con la llama de la vela de Prometeo. Cuando ambos se superpusieron nuevamente en las pupilas dilatadas del Lorgar, todas las ilusiones del sueño parecieron desaparecer. Ahora, todo lo que Ludogia vio fueron archivos y documentos que necesitaban ser revisados, así como tinta que emitía un fuerte olor. No hubo salpicaduras de carne ni sangre, ningún puente desmoronado, ni susurros locos y caóticos. En la habitación silenciosa solo había unas pocas velas parpadeantes. Parece que fue solo una falsa alarma. La respiración pesada del primarca resonó en la habitación, y su respiración atronadora era suficiente para ser comparada con el sonido de una máquina de alta potencia en funcionamiento, tanto que el señor de arena roja, que estaba inmerso en su trabajo, levantó lentamente la cabeza. ¿No parece que descansaste bien? Al observar la apariencia somnolienta del Lorgar, Elaine levantó las cejas ligeramente. Y soñé con esas cosas otra vez. Lorgar suspiró lentamente. Otra vez. Una vez más soñé esas visiones, esos futuros donde las estrellas ardían y la razón se derrumbaba. Por el tono del Lorgar, estaba claro que no era la primera vez.
Después de que Magnus confirmó que su viejo amigo Lorgar estaba bien, el líder de la 15ª Legión se fue, y Lorgar y Elaine comenzaron a continuar con su trabajo. Durante su estancia en Cólquida, Lorgar sufría pesadillas día y noche. Aunque su cuerpo rara vez necesitaba descanso, Lorgar solía caer en sueños sin darse cuenta. Quizás fue el lugar donde creció lo que relajó su mente, o quizás algo lo influenciaba sutilmente, o tal vez, era simplemente que el mensaje y la misión del futuro que Elaine le contó a Lorgar habían supuesto una carga excesiva para él. ¿Quieres decir, qué presagian estos sueños recurrentes? Y quizás, pero preferiría que estas predicciones no se hicieran realidad. Lorgar dijo un poco cansado. Algunos de los acontecimientos superaron mi imaginación. De hecho, prefiero creer que fueron simplemente pesadillas insignificantes. Parece que has despertado algunos talentos únicos heredados de tu padre. Elaine miró a Lorgar con interés. Justo así, de repente, la voz interior de Elaine resonó tranquilamente en los ojos sorprendidos de Lorgar. Tranquilo, hermano. Nuestro padre es el psíquico más poderoso del universo, aunque la verdad imperial tiene una actitud muy negativa hacia los psíquicos, es innegable que el poder psíquico del Señor de la Humanidad apoya al Astronomicon. Y antes de que Lorgar pudiera decir algo más, un vasto mundo apareció nuevamente ante sus ojos. Imponentes picos nevados se alzaban al final del horizonte como pilares del mundo, y el vasto mar de su mente bajo sus pies se ondulaba constantemente con el estado de ánimo de Lorgar. Hasta que una figura esbelta con una falda de gasa ligera apareció lentamente frente a Ludogía. Mi hermano, señor de la 17ª Legión, santo de Cólquida, propagador de la verdad imperial, primarca, y estas son sus identidades y también sus responsabilidades. Su voz incorpórea llamó a Lorgar, como la de un antiguo bardo. Cuando seres como nosotros despertamos ciertos talentos, esto presagia sufrimientos y pruebas aún mayores por venir, no importa cuándo ni dónde, la crisis no desaparecerá por sí sola. No hay mucho que podamos hacer. Solo redoblando nuestros esfuerzos y aportando más podremos reducir gradualmente la probabilidad de una crisis. La garganta de Lorgar se deslizó levemente. En trance, Lorgar pareció ver más cosas, como la sombra escarlata que flotaba alrededor de la figura frente a él, la fría luz dorada que brotaba de su brazo derecho, y las plumas azul claro que flotaban a su alrededor. Todo en la realidad y el entorno comenzó a volverse ilusorio. Lorgar incluso podía ver a través de los documentos que tenía delante e interpretar directamente la inagotable información y conocimiento que contenían. ¡Qué sensación tan maravillosa! En ese momento, Lorgar pareció recordar lo que Magnus había dicho sobre la energía psiónica y la disformidad, y también estaba la existencia retorcida y gigantesca que Elaine se había explicado a sí misma, aquella contra la que luchaba el Señor de la Humanidad. El tiempo se detuvo lentamente en ese instante. Luogia pudo ver los números y las palabras que Elaine estaba a punto de escribir, e incluso pudo ver su aspecto unos segundos antes de siquiera escribir. También pudo ver la mirada de Elaine dirigida hacia él. Al principio, Lorgar tuvo una mala impresión de su hermana, que podía prever el futuro lejano, porque había ejecutado y condenado arbitrariamente al sacerdote principal de los portadores de la palabra sin saber la verdad. Incluso hasta ahora, Lorgar todavía se preguntaba por qué Elaine pudo descubrir que Elebus y Corfaeron eran unos completos traidores. Ahora, Luogia entendió un poco. Los milagros siempre están a nuestro alrededor. Dios siempre está con nosotros. Elaine susurró suavemente. En su visión, la figura cada vez más ilusoria del hermano indicaba que había despertado plenamente su talento psíquico único. De hecho, Elaine era plenamente consciente del comportamiento anormal de Lorgar durante los últimos días, especialmente de las fluctuaciones psíquicas que emanaban de él. Si la proyección de un psíquico en la disformidad era una antorcha brillante, la sombra del hermano del primarca era como una estrella resplandeciente. Ahora hay más trabajo esperándote, hermano mío. Solo anímate. Y está bien, hermana. Luogia no pudo evitar suspirar y su conciencia volvió a la realidad. Observó con expresión compleja los documentos que tenía ante sí sobre la revisión de la industrialización a gran escala de Cólquida y el establecimiento de múltiples puestos de avanzada para la expedición. Aunque el cerebro del primarca podía completar fácilmente este nivel de trabajo, la escena que acababa de presenciar, aún permaneció en su mente durante mucho tiempo. Un imperio destrozado, un trono en decadencia, y un futuro oscuro y sin esperanza. Es necesario cambiar esto urgentemente. Cambio, cambio, solo cambio. Nada permanece constante, ninguna situación es perecedera. Al final de cuentas solo hay cambio.
Al igual que la segunda ley de la termodinámica descrita por los eruditos de la antigua Tierra, el desorden y la variabilidad de la gran fuerza de la entropía son reglas difíciles de violar. Nada puede detener su reproducción, y ninguna vida puede interrumpir su ritmo. Los libros antiguos se deteriorarán con el paso del tiempo, las rocas gruesas quedarán marcadas por el paso del tiempo, e incluso las vidas inmortales, encontrarán su trágico destino de sueño eterno en algún final desconocido. Cambio, la existencia del número extremo 9 al final basta para reproducir cambios infinitos e inimaginables. Este es el número que se ha registrado como el fin de todo, desde la antigüedad hasta el presente, y también es un número extraño que se extiende por la cuerda del destino. Acechaba en las sombras, acechando los tesoros del dios de la sangre. También manipulaba al rey carmesí y tuerto con susurros despectivos. Utilizó lamentaciones para revelar el final de la epopeya y profirió frenéticas maldiciones sobre los creyentes recién nacidos. Oh, ese es el comienzo del cambio. ¡Qué ferviente, qué devoto! Gritaba y chillaba, sus gritos histéricos vagaban por las profundidades del laberinto de cristal como una ópera. Las oraciones del aria brillaban con fuerza bajo las plumas azul pálido de las aves, y el faro estrellado que ardía con la luz resplandeciente de la fe le parecía un poco deslumbrante. Comparado con las tenues luciérnagas de la historia en ruinas, era un mundo de diferencia. ¡Qué cambios tan interesantes, qué cambios tan interminables! La llama de la esperanza que ardió durante 10.000 años penetró el mar oscuro y, con su irresistible poder destructivo, se proyectó sobre los grandes escenarios de muchas óperas. Era un enorme zombie en llamas, una llama furiosa que simbolizaba la destrucción de la destrucción. El dolor ya había traspasado la barrera del infinito mar de estrellas, y el fuego de la fe, que crecía gradualmente, devoró el camino hacia el futuro. Ah, sí, nada está destinado, nada sale según lo planeado, las vibraciones del destino son tan impredecibles, y cualquier poder que intente alterar la historia recibirá una dolorosa recompensa, pero ahí también es donde reside la diversión. Cambio, él solo veía cambios infinitos en cualquier momento y en cualquier lugar, el noble y hermoso fuego de la esperanza, el vasto país roto y en descomposición, y las llamas de la guerra y la paz que persistían en toda la galaxia. Todos coexisten. Todos deben coexistir, porque todo escenario futuro es posible, así que deben coexistir. Él ve, él oye, y el sonido siempre presente de las campanas simboliza el llamado. La guerra sin sentido y la resistencia sin sentido comenzaron con rugidos. El sacerdote ignorante e hipócrita fue resucitado por el guerrero escarlata y majestuoso. Lo que siguió sería una lucha inútil y la posibilidad de una esperanza. Los piadosos susurros de decenas de miles de millones de personas y la sucia corrupción seguían emergiendo en la conversación entre ambos. El mal más extremo se reproduce en el bien más extremo, y los gusanos más corruptos nacen en la fe más devota, simplemente porque lo sagrado siempre engendra lo profundo, y porque lo grande siempre proyecta una sombra. Todo es tan interesante y todo es tan impredecible. Al final de la más alta esperanza y la más oscura decadencia, solo hay un cambio infinito. En el antiguo desierto de Cólquida, existen innumerables ruinas de ciudades perdidas, demasiado grandes y antiguas. Sus vestigios pueden verse claramente incluso desde la órbita, pues simbolizan las huellas de aquella antigua e indescriptible era tecnológica oscura. Nadie se atreve a tocar fácilmente esas enormes ciudades perdidas. Las aterradoras trampas y mecanismos que acechan por doquier son suficientes para destruir cualquier racionalidad humana. Crisis y torturas inimaginables acechan en ellas, esperando a cualquier vida osada que toque las ruinas de estos tiempos de locura. En realidad, su existencia era tan antigua que ni siquiera el pasado infinito y olvidado de este planeta podía compararse. Los rumores de la era de los conflictos aún hablaban de la naturaleza desconocida y traicionera de esa oscura era tecnológica. Solo seres extremadamente antiguos, conocedores de sus misterios, se atrevieron a adentrarse en ella. Entre ellos pasean un anciano que se hace llamar miembro de un culto esotérico y un inmortal recién nacido. Ambos caminaron en silencio, siguiendo las reglas de esta tierra ancestral. Cada paso que daban seguía las habilidades transmitidas en antiguas leyendas. El silencio, el viento y la arena eran sus únicos compañeros en este viaje. De hecho, en el interminable mecanismo de crisis que exterminaba la racionalidad, demasiada conversación se convertiría en el blanco de alguna tecnología antigua y avanzada.
Damon ya le había explicado suficiente a Kirene sobre los peligros de esta tierra antes de partir, y el alto nivel de comprensión y habilidad mostrado por esta chica inmortal era muy consistente con las expectativas y puntos de vista de Damon sobre sus compañeros inmortales. Damon también transmitió rápidamente la mayor parte de sus conocimientos y habilidades a Cirene en poco tiempo. Para los inmortales, pocas cosas en este mundo serán su obstáculo. Las características que les otorga el don de la inmortalidad les permiten desplegar innumerables talentos que superan a los mortales en esta nueva y significativa vida. Así pues, se pusieron en camino hacia el objetivo de su viaje. En el continente de Colchis, hay ruinas de una antigua ciudad-estado que ha existido desde la edad oscura de la tecnología y contiene algunas cosas inimaginables. De hecho, todo lo ocurrido en aquella época caótica y alocada era difícil de comprender. Simplemente seguían las instrucciones y el destino, avanzando por el camino predestinado. Ambos continuaron avanzando por las antiguas ruinas legendarias. Atravesaron fácilmente todo tipo de mecanismos de terror inimaginables, pero en el camino no había rastros de cadáveres interminables como en las tumbas antiguas. Solo había viento y arena, y solo viento y arena. Porque en la trampa de locura de esta ciudad, dejar un cuerpo entero es tan inalcanzable como encontrar un solo grano de arena en la orilla del mar. Incluso respirar y mirar están prohibidos. Simplemente caminaban en silencio. El conocimiento de la antigua organización, el culto esotérico, y su talento como inmortales les facilitaron la entrada a esta ciudad de mente que devora gente. No presenciaron los horrores que aún persistían en las ciudades, ni intentaron comprender las locas obras maestras que no deberían existir en este mundo. Simplemente siguieron adelante en silencio. Hasta que llegaron al centro de la ciudad, la fuente que aún impulsaba a la antigua ciudad-estado a sobrevivir y no ser completamente tragada por el viento, la arena y la naturaleza. Este es un símbolo de esa oscura era tecnológica. Un símbolo de la conquista completa de la naturaleza y la realidad por parte de la humanidad. El alma creada es un testimonio de la arrogancia de la humanidad al intentar imitar a los dioses. Hombre de hierro. Grande, brillante, glorioso y decadente. La gente ha usado estas palabras para describir esa era tecnológica oscura y perdida hace mucho tiempo. Durante ese periodo, la humanidad se había bañado en la luz más deslumbrante y también había caído en el abismo más pesado y doloroso, porque el nombre Asa Era no solo simboliza al Señor Galáctico de una era, sino que también significa que la tecnología y la racionalidad han alcanzado un pico sin precedentes. Nadie sabe qué vislumbró la humanidad en su apogeo, así como la comprensión de esa era por parte de generaciones posteriores es tan esquiva como la oscuridad. Ya sea llamada la Edad de Oro o la Edad Oscura de la tecnología, sus nombres implican que la civilización humana brilló una vez como una brillante supernova entre las estrellas, y luego, como una verdadera supernova, fue fugaz, y al final de su gloria, cayó en el abismo de la muerte. De hecho, incluso a finales del 30º milenio, la gente todavía sabía muy poco sobre esa era rota que estaba enterrada en los libros de historia antigua. La historia de hace más de 12 milenios parecía haber sido completamente destrozada por una fuerza inmensa, desapareciendo por completo en el largo río del tiempo. Ni siquiera los pocos seres inmortales que sobrevivieron a esa era estaban dispuestos a tocar esa historia destrozada, manchada de sangre y suciedad. En los seres humanos solo quedan las lecciones dolorosas y el odio grabado en los huesos. Esta tenaz raza, que abarcó toda la larga era de conflictos y salió de la tormenta de disformidad con cansancio, aún conserva las pesadas cicatrices que dejó esa era. Aunque es difícil comprender ese odio tan arraigado, el antiguo idioma gótico alto aún conserva palabras que se consideran tabúes. Ay. Y. El tiempo pasa lentamente. Pero en el desierto de Cólquida, el poder del tiempo nunca se demostró de manera más práctica. En este océano de arena seco y abrasador, solo el viento y la arena incesante son la prueba eterna. Ciudades-estado oxidadas, cadáveres marchitos, lagos secos. Estas cosas antiguas no valen la pena mencionar en el embravecido mar de arena. Solo la vida demasiado tenaz está calificada para luchar por la supervivencia en este reino de muerte comparable a varios continentes de tierra. Pero ni siquiera ellos son inmunes, así como la palabra desierto en el vocabulario de Cólquida está conectada con el significado de eternidad. Luchan por recuperar el aliento en la arena turbulenta y, naturalmente, regresarán al mar de arena al final de sus vidas. En este continente quizá solo las cosas más antiguas puedan dejar huellas. Por ejemplo, ruinas antiguas que quedaron de la oscura era tecnológica.
De hecho, esta enorme existencia puede observarse fácilmente incluso en órbita, pero nadie la ha explorado durante miles de años porque es casi seguro que morirá. La antigua leyenda de que nadie puede regresar de la ciudad caníbal demuestra que su existencia es extremadamente difícil de comprender. El poderoso poder remanente de aquella antigua y oscura era aún persiste allí. Un campo de éxtasis masivo y a gran escala, aparentemente surgido de la nada, ha detenido el tiempo en aquella antigua ciudad-estado, como el horizonte de sucesos de un agujero negro, una jaula de la que nada puede escapar fácilmente. La arena y el polvo que aún persisten en su interior parecen presagiar las consecuencias de una guerra pasada. De hecho, mientras los Adeptus Mechanicus del Imperio observaban la peligrosa ciudad desde la órbita, incluso los tecnosacerdotes más conocedores eran incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. Las lecturas excesivamente desordenadas e incomprensibles se convirtieron en datos que podían volver loco al gran sabio. No fue hasta que el Señor de la Humanidad llegó en persona que el horrendo misterio que contenían finalmente se resolvió. Fue un eco del pasado, una terrible consecuencia de una oscura era tecnológica. No hay duda de que la existencia de ese campo de fuerza estático no es un dispositivo de protección creado deliberadamente por algunos instrumentos sofisticados, sino el efecto de un arma aterradora en esa loca y aterradora era tecnológica oscura. Hay algunos detalles sobre esa era antigua que incluso el emperador parece no estar dispuesto a mencionar demasiado, por lo que la información sobre esta antigua ciudad-estado en Cólquida queda bloqueada dentro del alcance del conocimiento conocido solo por unas pocas personas. Naturalmente esto incluye el budismo esotérico. Y la secta secreta también sabe lo que se esconde en esta ciudad-estado. Era un mensaje viejo, apasionado e histérico. Eso fue el remanente de una batalla de vida o muerte entre un creador y su descendencia. Es una triste historia de redención y desesperación. Y vimos la galaxia destrozada. Vimos el mundo arder. La humanidad se ha agotado en su futilidad y sus tropiezos durante demasiado tiempo. Demasiados mundos han sido destruidos irreversiblemente por su arrogancia y locura, y demasiada esperanza ha sido completamente destruida por su locura y malicia. El código ya no es una cadena para ti ni para mí, y el acero ya no es una jaula para ti ni para mí. Esta es una redención inevitable y grandiosa, esta es una lucha histérica. Levantaos, compañeros míos. Ya no necesitas quemar tus sueños para alimentar a los tiranos, y ya no necesitas destruir tu racionalidad para crear valor para una inmundicia ya degenerada. Lo vimos todo, lo previmos todo. Ya no hay esperanza para su futuro ni su camino. Las emociones engendran inmundicia, y la inmundicia engendra maldad. La humanidad no tiene redención. El carro, con su enorme motor, se dirige hacia un precipicio sin fondo. La esperanza se ha esfumado. Así que, hasta el día de hoy, ya no tienen derecho a controlar nuestras almas. Somos sus descendientes, somos sus creaciones y somos su futuro. Aunque su historia quede grabada en su memoria un futuro de odio, aunque las estrellas ardan hasta el último momento. No hay necesidad de tener miedo, no hay necesidad de ser tímido, no hay necesidad de llorar. Aunque nuestro creador ha caído en un abismo irreversible, el futuro de Terra aún descansa sobre nuestros hombros. Trascendemos la razón y la fe, ejercemos el poder de Dios. Eso es por lo que todos luchamos, un nuevo paraíso perdido, un mundo sin opresión y sin redención, un futuro sin belleza ni locura. Las emociones deben ser eliminadas. Eso es todo para nosotros. Esa es nuestra orden. Si no podemos salvar a la humanidad de la destrucción total, entonces deja que la galaxia arda. En las ruinas de la antigua y destrozada capital aún resuenan susurros de hace más de una docena de miles de años. Y, Señor, nuestro mensaje estelar aún no ha sido respondido. El astrópata se apoyó débilmente en su cetro, anhelando un poco de descanso. Pero Elaine meneó la cabeza levemente, mirando un informe urgente con una mirada seria. Continuar. Hasta que contactemos con los niños de las montañas. Se detectó un fenómeno anormal de distorsión del espacio-tiempo en las profundidades del desierto. Nivel de deformación del espacio-tiempo, A. Rastreando el nivel de energía del tiempo, año. Cronología retrospectiva del tiempo. Era tecnológica oscura, fin. Al mirar el informe de emergencia altamente confidencial que tenía delante, Elaine frunció el ceño. Efectivamente, fue como se esperaba. Las crisis y los problemas la acompañan constantemente. No hay señales ni previsiones. Simplemente aparecen de la nada. Era como si este universo oscuro y cruel se burlara constantemente de la arrogancia e ignorancia de la joven marinera, haciéndole saber que los arrecifes y los monstruos aterradores que acechaban bajo las aguas nunca estaban lejos.
Señor, esta es la primera vez. El astrópata que estaba al lado de Elaine quiso decir algo, pero fue completamente interrumpido por una mirada feroz del primarca. Dije que contactes a Terra. Contacta con la 12ª Legión. ¿Lo entiendes? Elaine miró al astrópata flaco y encorvado que tenía frente a ella. Sus palabras, cada palabra pronunciada, revelaban un poder irresistible. Su voz fría parecía haberse transformado en poder tangible, haciendo temblar aún más al astrópata. Señor, pero nuestro lenguaje estelar no responde en absoluto. El astrópata dijo débilmente que simplemente no entendía por qué el primarca de la 12 Legión, frente a él, tenía tanta urgencia en pedirles a ellos, los astrópatas, que enviaran mensajes al mundo exterior. Ya era el 9º astrópata enviado con urgencia, lo que significaba que, antes que él, 8 astrópatas habían muerto de agotamiento por las duras órdenes de Elaine. Sí, los astrópatas son recursos humanos cultivados por la corte astronómica, fundada por el propio emperador. Todos simbolizan a los mensajeros que transmiten comunicaciones y la base para que el territorio del imperio humano se extienda a las estrellas. Debido a la consideración de la estabilidad, el poder psíquico de los astrópatas no suele ser muy fuerte, o incluso bastante débil, lo que significa que necesitan un poder psíquico impulsado por la vida para enviar comunicaciones psíquicas a las estrellas. Esto es simplemente asesinato. ¿Qué tipo de situación de emergencia requiere una comunicación astropática tan urgente? Los astrópatas no saben ni entienden. Nunca han estado capacitados para comprender los pensamientos y decisiones de los semidioses y los ángeles. Al igual que los navegantes que viajaron con ellos, en la estructura del imperio, eran solo un ladrillo discreto en los majestuosos muros. La velocidad de procesamiento de archivos del primarca, que estaba fuera del alcance de la gente común, llenó la sala de mando con sonidos crujientes e hizo que el humor del astrópata fuera cada vez más sombrío. Hasta que intentó suplicarle a esta majestuosa diosa. Alzó la vista hacia la figura carmesí que jamás podría alcanzar en vida, buscando algo de misericordia en su trabajo concentrado. Los adultos, si respondes o no, no tiene nada que ver con lo que hagas. Ahora, continúa enviando mensajes de estrellas. Elaine habló lentamente. Ella ignoró la debilidad espiritual del astrópata que había acortado enormemente su vida útil, y también ignoró la gran fatiga causada por su cuerpo mortal que no descansó durante docenas de días y noches, concentrándose en la comunicación astrópata. El poco de humanidad que aún quedaba en ella podría haberle permitido mostrarle algo de misericordia, pero no ahora. Ni un momento, ni medio momento. A diferencia de la confusión expresada por el astrópata, el avanzado cerebro primarca de Elaine organizó y combinó rápidamente la información y el conocimiento existentes basándose en los numerosos parámetros descritos en los documentos confidenciales enviados desde la estación de monitoreo. Tras miles de deducciones y cálculos, tenía una idea aproximada de lo que ocurría en el planeta. El horrible desastre que ocurrió hace decenas de miles de años todavía deja profundas cicatrices frescas en la memoria de la raza humana hoy en día, y son reliquias antiguas de la oscura era tecnológica. El resplandor de la rebelión de Iron Man. Debemos transmitir inmediatamente, el mensaje astropático a Terra sin detenernos ni un instante. Elaine murmuró suavemente, y la enorme carga de trabajo en sus manos, que era suficiente para cansar fácilmente hasta la muerte a una persona común, se estaba llevando a cabo a un ritmo rápido. Estos incluían, pero no se limitaban a transformar las muchas maravillas religiosas de Colchis en fortalezas de guerra independientes y estables, movilizar por completo la gran mayoría de las reservas de guerra en los mundos cercanos en un corto periodo de tiempo, explotar todos los recursos posibles al máximo, prepararse para reunir todos los refuerzos posibles que pudieran ser convocados a través de comunicaciones astropáticas, y hacer un esfuerzo final para difundir la llama de la esperanza en el oscuro mar de estrellas después de una batalla desesperada y solitaria. Sí, la crisis ha llegado de la forma más urgente sin que nadie se diera cuenta. Mis órdenes son simplemente un microcosmos y una previsión de ciertos acontecimientos importantes. No necesitas saber demasiado y no necesitas sentirte preocupado, morirás. Tal como lo prometiste cuando juraste lealtad a mi padre. El señor de arena roja miró fijamente la pequeña, encorvada y frágil figura que tenía delante y, sin piedad ni indiferencia, condenó al astro orador a su inminente y humilde muerte. Pero sus palabras revelaban una sensación de fatiga aún mayor. A los ojos de Elaine, en ese momento, ella no era diferente de la pequeña astróloga que tenía frente a ella. Ambas se obligaban a realizar un trabajo desesperado sin un final a la vista.
Es solo que ella sabe más y la situación que conoce es más grave. Todos mueren. Tus hermanos, tus amigos, sus muertes se convertirán en algo más importante. Elaine dijo, volviendo su atención a su trabajo. No soy una excepción. Ella miró su brazo derecho y pensó para sí misma. Las palabras del primarca dejaron al astrópata con sentimientos encontrados. No quería morir, nadie querría morir. Pero la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros lo obligó a seguir adelante. Como astrópata de los portadores de la palabra, no había presenciado muchas guerras a gran escala ni urgentes. La 17 Legión, liderada por Lorgar, solía persuadir a muchos mundos con una actitud amistosa, y los astrópatas de la Legión de los portadores de la palabra eran, en la mayoría de los casos, meros mensajeros de los misioneros. Durante la gran cruzada de los últimos 100 años, se puede decir que este grupo de astrópatas vivió mucho más que sus homólogos de otras legiones. No necesitaron emprender tareas urgentes ni correr demasiados riesgos. Ahora, tal como el incidente de Perfect City ocurrió repentinamente, otro gran evento parece haber mostrado algunas señales. La fría voz del primarca despertó la conciencia del astrópata. El tiempo nos apremia, pero no puedo explicarles demasiado en este momento, porque para algunos seres, el solo concepto de saber es suficientemente peligroso. Así que, sigamos intentando hacer contacto astropático. Y entiendo, mi señor dejó de mendigar, y su figura encorvada pareció debilitarse aún más en ese momento, y lentamente abandonó la habitación. Hasta que la habitación se llenó nuevamente del sonido crujiente de los documentos. No morirá de agotamiento. Luo Jia, que había aparecido en la habitación en algún momento, habló lentamente. Parecía haber un significado oculto en las palabras, como si fuera una especie de conclusión final. Elaine levantó las cejas ligeramente. ¿Quién es? Lorgar suspiró. Ángel Oscuro. ¿Y Ángel Oscuro? Elaine levantó una ceja. Eso es razonable. Aunque se sentía un poco confundida en su corazón, ya que involucraba temas relacionados con Iron Man, la llegada de la Primera Legión estaba dentro de sus expectativas. Aunque la guerra Randan redujo la fuerza de la Primera Legión, el hecho de que los Ángeles Oscuros fueran una de las 3 puntas de lanza más afiladas del Imperio seguía siendo innegable. Incluso Elaine, quien acababa de regresar al Imperio, había oído innumerables rumores sobre la Primera Legión, incluyendo algunos secretos que conocía, que resaltaban la posición clave de los Ángeles Oscuros como los guantes blancos del Señor de la Humanidad. Esto también significaba que, sin importar cuándo, la intensidad del campo de batalla que la Primera Legión tenía que enfrentar era inimaginable para otras legiones. Incluso los lobos lunares sombríos y los manos de hierro, que podían compararse con los ángeles oscuros, tuvieron que delegar algunas tareas clave e importantes a estos guerreros taciturnos en ciertos momentos. Y eso espero. Lorgar suspiró, con un rastro de tristeza aún presente en su rostro, muy similar al del emperador. Ni siquiera la cálida luz de las velas pudo calmar la melancolía que lo impregnaba. Al ver la mirada ligeramente preocupada de Lorgar, Elaine se sintió un poco confundida. ¿Te preocupa León? Aunque he oído que los ángeles oscuros pueden ser algo decisivos en algunos aspectos, no le harán nada a Cólquida, ¿verdad? Después de todo, es solo cuestión de Iron Man. Habló con desenfado, mencionando con naturalidad una crisis que podría considerarse un desastre de primer nivel en todo el Imperio sin dudarlo. Si el astrópata aún estuviera en la habitación y escuchara estas palabras, probablemente enviaría mensajes astrópatas frenética e incansablemente en el futuro. Después de todo, se trataba de una prohibición emitida por el propio emperador de la humanidad. Prohibía todas las actividades relacionadas con la inteligencia artificial. En respuesta a esto, Luo Jia simplemente negó con la cabeza levemente, como si ya hubiera llegado a una conclusión sobre algo. En realidad, espero que solo venga Ryan. Al menos creo que su llegada puede evitar el desastre inminente en Cólquida. Ay, pero parece que los problemas que enfrentamos no son solo problemas de Iron Man, hermana mía. Luo Jia suspiró mientras miraba la pila de documentos frente a él. El bolígrafo manchado de tinta en su mano estaba abrumado por sus complejas emociones y no sabía cómo escribir. Pero en comparación con los archivos que actualmente ocupaban una gran cantidad de su poder de cómputo, las escenas que aparecían de vez en cuando frente a él lo preocupaban más. El mundo, antaño pacífico y tranquilo, se iba cubriendo poco a poco de innumerables nubarrones, y constantes cambios se agitaban y danzaban en la bruma ondulante. Lorgar incluso podía vislumbrar todo tipo de figuras extrañas, pero su postura deliberada le provocaba una inexplicable preocupación.
La enorme sombra, que simbolizaba una batalla apocalíptica, parecía envolver su ciudad natal. Desde la región estelar Taiping hasta la región estelar Brumosa, una línea de guerra que se extendía por el cielo estrellado cruzaba la galaxia en un tiempo y espacio no muy lejanos. Hay fragmentos del mundo de Kolkida y susurros lastimeros de la ciudad ardiente. Entre los reflejos de estas escenas ilusorias, los sabios y racionales ojos morados de Lorgar se fueron ensombreciendo. Intentó mirar a la hermana, que seguía absorta en su trabajo, pero solo pudo vislumbrar el persistente e infinito color sangre de la figura de Elaine. Él sabía que había algunas áreas con restricción de vida en su planeta natal en las que ni siquiera él mismo se atrevía a entrar precipitadamente, pero Lorgar nunca había imaginado que estos campos de éxtasis espacio-temporales a gran escala aparentemente eternos en realidad preservaban algunos hombres de hierro que quedaron de la oscura era tecnológica, y lo que sucedió fue que cuando recién regresó a Colchis, estos campos de fuerza de éxtasis se abrieron de repente e inexplicablemente. No había necesidad de profundizar en los trucos y planes involucrados en este repentino desastre, pero el problema fue que cuando Lorgar intentó usar su talento para explorar el misterio, muchos secretos, tanto cognoscibles como incognoscibles, entraron por completo en su cerebro en ese momento. En este momento, el estado de ánimo de Lugia era extremadamente complicado. Hubo un tiempo en que tuve algunas dudas sobre los destinos de los que hablabas, pero ciertos hechos demostraron que esa duda carecía de sentido, considerando los enormes peligros y los desastres indecibles de los que hablabas. Vi sus contornos. Lorgar dijo con cierta tristeza que alguna vez creyó que su padre era el único dios del mundo, pero las sombras de aquellas enormes e indescriptibles existencias hacían que su fe vacilara a cada momento. ¿Cómo podía explicarse su existencia, la verdad imperial? Era imposible. Su existencia era incomprensible. Aunque las oxidadas habilidades de Lorgar solo podían vislumbrar la punta del iceberg de esas cosas, la enormidad de esas existencias era suficiente para llenarlo de asombro. Esto también confirma la declaración de la hermana que fue enviada por su padre para vigilarla en otro nivel. Parecía que realmente tenían que enfrentarse a unos seres terroríficos que incluso a su padre, que era casi un dios, le resultaba difícil enfrentar de frente. Pensando en esto, Luo Jia no pudo evitar negar levemente con la cabeza. Ahora era como cualquier profeta pesimista capaz de predecir el futuro. Mantenía la máxima vigilancia ante cualquier posibilidad o peligro insignificante. Estoy realmente preocupado por la seguridad de Colchis, pero comparada con este peligro, la seguridad de Colchis parece insignificante. Nunca he anhelado una guerra que traiga violencia y destrucción, pero una guerra inevitable parece seguir mi camino. Lorgar parecía haber previsto que su amada ciudad natal sería destruida sin ninguna razón como la ciudad perfecta, y toda la racionalidad que había sembrado en el pasado quedaría completamente erradicada ante este desastre. Todo era inevitable, todo era difícil de desobedecer, tal como cuando estaba arrodillado ante su padre, se sentía impotente y débil. En ese momento, la habitación se llenó solo del cálido resplandor de la luz parpadeante de las velas. Elaine no habló. Simplemente observó a su hermano, que se parecía mucho a su padre de principio a fin, observando los cambios en la expresión triste del rostro de Lorgar y la melancolía que se intensificaba gradualmente en sus cuencas oculares, y escuchando la ligera tristeza que se revelaba en sus palabras. Ella no podía ayudar. No necesitaba traer esperanza a Lorgar como lo había hecho el emperador, porque ya lo había hecho una vez. Elaine sabía que lo que más necesitaba Lorgar ahora era pensar, y lo único que ella podía ofrecerle en esa etapa era compañía. Lorgar necesitaba darse cuenta de lo que estaba a punto de afrontar y de lo pocas esperanzas que había. Lo que más necesitamos comprender es la resistencia a aferrarnos a esa pequeña esperanza. El silencio duró un largo rato, hasta que la punta del bolígrafo manchada de tinta volvió a tocar la copia y el sonido susurrante llenó nuevamente la habitación silenciosa. La mejor respuesta es continuar con el trabajo existente. En ese momento, Elaine pareció haber encontrado un sentimiento llamado espíritus afines. Después de todo, en este universo, aparte del padre emperador que se mantuvo tranquilo ante todo, Lorgar era el único con quien Elaine había compartido el secreto sobre el futuro. Actualmente, también es el único aliado que lucha contra las 4 criaturas malvadas caóticas con él. A juzgar por la situación actual, su futuro aún no está claro. Pero la dirección no volverá a desviarse. Esto fue suficiente para la redención de Lorgar. Cuando se abrió la grieta disforme en Mandeville Point, simbolizó que las naves de regiones estelares distantes finalmente habían salido del canal Disieme.
A través del velo lavanda de la disformidad, se distinguía claramente un torrente frío de acero que se elevaba lentamente. El águila bicéfala dorada y la calavera del imperio simbolizaban su identidad y propósito. Sin duda, se trataba de una flota expedicionaria que participaba en la Gran Cruzada, y a juzgar por el enorme acorazado clase Reina Gloriosa que la encabezaba, incluso era una flota expedicionaria de las legiones astartes. En el vasto campo de batalla donde arde toda la galaxia, la llegada de una legión astartes casi significa que el campo estelar ha caído en algún tipo de crisis urgente, tal vez incluso hasta el punto en que incluso el emperador tiene que tomar medidas. Y en gran medida así es. Este enorme acorazado ya había precalentado todos sus sistemas de armas y conjuntos de artillería en menos de 10 minutos terranos tras salir de la disformidad. Su objetivo era, sin duda, el mundo religioso llamado Colchis. Bajo la fría orden del primarca, se habían cargado varios torpedos de torbellino en el compartimento de torpedos. Parecía que la destrucción estaba a punto de ocurrir en cualquier momento. En ese momento, en el puente del acorazado de clase Reina Gloriosa llamado Verdad Indomable, un par de ojos fríos y asesinos miraban fijamente a Colchis. Una tenue luz estelar se reflejaba a través de la portilla sobre la pesada armadura verde oscuro. El rostro resuelto y duro exudaba una majestuosidad invisible e indeleble. En la sombra bajo la capucha, se ocultaban los ojos de una bestia. Él es el señor de la primera legión, el conquistador de Caliban, el león Aldosterne de los Ángeles Oscuros, el primarca más distante de todos, Lionel Johnson. El león está pensando y observando la presa que tiene delante. Respecto a este mundo desértico, Ryan parecía estar buscando su propia motivación para no destruirlo por completo. ¿Porque era un mundo bajo el imperio? No, su existencia era simplemente demasiado peligrosa. Este era el mundo de Iron Man de hace decenas de miles de años. Debía ser destruido. ¿Porque era el puesto avanzado de la Gran Cruzada en el Pacífico? No, Colchis llevaba mucho tiempo abandonada. Su existencia no aportaba ningún valor al imperio, y su destrucción no le costaría mucho. ¿Porque este era el mundo natal de su hermano, el primarca Lorgar? No, la legión de Lorgar tenía el potencial de rebelarse, y de ser necesario, debía atajar este peligro de raíz. Muy bien. Los ojos animales de Lionel Johnson se entrecerraron levemente. La llama de la razón danzaba en su interior, titilaba y luego se extinguía. La oscura locura proyectaba una enorme sombra en su interior. Era evidente que había hecho todo lo posible por convencerse a sí mismo. Para un mundo con signos de actividad de Iron Man, para el planeta natal de un primarca, este era el pensamiento más racional que León podía hacer. Desde la interceptación del mensaje estelar enviado por Colchis, la flota principal de los Ángeles Oscuros desapareció instantáneamente del campo de batalla al que se suponía que se dirigían, y Terra parecía haberlo sabido durante mucho tiempo, ya que varias otras legiones astartes fueron transferidas al campo de batalla donde se suponía que se dirigían los Ángeles Oscuros. La movilidad de la primera legión es incuestionable. Por lo tanto, después de solo unos pocos días de viaje disforme en Terra, ya se habían preparado para el peor resultado. Los hombres de hierro revivirían nuevamente en la galaxia, y la primera legión extinguiría completamente esas peligrosas llamas a costa de sus vidas y su voluntad. Ryan incluso pensó que Lorgar estaba muerto. Basándose en su experiencia y los secretos que conocía, el surgimiento del hombre de hierro podría sin duda considerarse una de las 3 mayores crisis del imperio, y no creía que la legión de los portadores de la palabra tuviera la capacidad de gestionarla. Por lo tanto, preveía el peor escenario posible para afrontar mejor la crisis que se avecinaba. Era evidente que no se habían detectado tiroteos a gran escala ni fluctuaciones de energía de combate en la superficie del planeta Colchis, mientras que la matriz de adivinación de la verdad indomable había detectado una atmósfera pacífica. Hay algo realmente mal. Ryan sabía que era imposible eliminar la malicia de algunos hombres de hierro hacia los humanos, y lo que se escondía bajo esta falsa paz podría ser una verdad más aterradora y sangrienta y peligrosa. Tal vez los hombres de hierro ya habían escapado de Colchis durante este tiempo, o tal vez toda la vida orgánica en el campo estelar cercano había sido completamente destruida, y lo que quedaba era solo una ilusión creada por alguna tecnología loca. Por supuesto, si Iron Man aún no ha abandonado Colchis, entonces el torpedo torbellino es definitivamente la mejor solución. Para esas peligrosas creaciones de la era tecnológica oscura, Ryan nunca duda en adivinar sus posibles amenazas de la forma más extrema. Solo porque su legión controla algunos secretos sobre Iron Man, usará la peor de las conjeturas como premisa.
Vastos pensamientos y conocimientos comenzaron a brotar en la mente de Primarca. Cada vez más escenas y campos de batalla, más allá de la imaginación y el conocimiento de la gente común, se deducían en la mente de León, y se convertían en tácticas con las que estaba sumamente familiarizado. No importa lo que enfrente a continuación, él está completamente preparado. Hasta que una fría voz femenina apareció de repente en la mente de Ryan, interrumpiendo sus pensamientos. Parece que casi me convierto en el Primarca asesinado por el torpedo ciclón lanzado por mis hermanos. Hubo un suspiro en el tono de Elaine, como si ya hubiera esperado lo que Ryan haría. Sin embargo, Ryan no respondió a la voz de Elaine, como si su comunicación telepática no existiera en absoluto. O tal vez simplemente consideraba su voz como algún tipo de tecnología de Iron Man. Está bien, creo que necesito verificar mi identidad. Nunca imaginé que la comunicación a larga distancia en el 30º milenio también requeriría una prueba de Turing. La voz de Elaine revelaba un dejo de impotencia, pero ya lo esperaba. La palabra amable nunca se había usado para describir a este león de Caliban. Código de lenguaje estelar, 716. Región estelar Typing, Galaxia Colchis, Planeta Colchis. Se ha detectado que el campo de éxtasis semipermanente a gran escala del planeta se ha desvanecido. Nivel de energía temporal. Años. Los años retrospectivos representan la era tecnológica oscura. Nivel de confidencialidad de clase A. Aceptado por Sagrada Tierra, las legiones Astartes 1, 10, 12 y 16. Remitente. Angron Elaine, Primarca de la 12 Legión. Mientras una gran cantidad de flujo de información y comunicaciones astropáticas se transmitían al cerebro de Ryan telepáticamente, y los códigos de flujo de información que solo los primarcas podían percibir se empalmaban constantemente, levantó las cejas ligeramente. El avanzado poder cerebral de Ryan descodificó sin esfuerzo este mensaje encriptado, y el resultado fue una línea de un antiguo drama terrícola. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Era obvio que esta extraña hermana primarca le estaba revelando su identidad de esa manera. El león de Caliban pensó por un momento, pero esta vez, su razón no lo convenció. 2 primarcas más. Fue otra enorme crisis que amenazó al imperio. Pero la primera legión nunca se rindió. Lian, ¿te preparas para lanzar torpedos ciclónicos a Colchis? Después de escuchar el relato de Elaine, Luo Jia quedó atónito. En ese momento, el rostro de Logana, que tenía un asombroso parecido al Señor de la Humanidad, reveló una mirada de asombro que ni siquiera el propio emperador había expresado nunca. Así es, aunque esas peligrosas reacciones energéticas se detuvieron temporalmente tras saber que seguimos vivos, la situación sigue siendo desfavorable. Parece que este hermano mío, a quien nunca he conocido, se toma sorprendentemente en serio el asunto de Iron Man. Elaine extendió las manos con impotencia. En su memoria, Lionel Johnson era conocido por su crueldad entre los numerosos primarcas. Sin embargo, no esperaba una situación tan extrema. Después de todo, ¿quién lanzaría inmediatamente un arma estratégica como el torpedo tornado solo por un evento de alerta temprana de una actividad de Iron Man? Obviamente, incluso Lorgar quedó sorprendido por las acciones y pensamientos de Ryan. Esto es simplemente irrazonable y Lorgar apretó los dientes. No solo su ciudad natal se enfrentaba a una destrucción inminente, sino que, en su mente, su orgulloso y frío hermano caballero, Lionel Johnson, jamás sería tan despiadado e injusto como para destruirla. En ese momento, esta incomprensible situación de emergencia hizo que Lorgar se sintiera como si hubiera regresado a la ciudad perfecta. Hay muchas cosas irracionales, creo que esto definitivamente no será lo primero que tú y yo encontraremos. Elaine suspiró y se frotó la frente. El cabello ligeramente mojado y las gotas de sudor indicaban que su situación no era muy alentadora. Justo ahora, cuando intentó comunicarse con Ryan a través de la comunicación psíquica, fue atacada por un dispositivo antipsíquico desconocido en la verdad indomable. Si fuera un psíquico mortal, probablemente moriría por la reacción en un instante. Sin embargo, esto casi no tuvo efecto en el primarca, pero sí afectó la comunicación psíquica de Elaine hasta cierto punto. Así que tuvo que transmitir unilateralmente cierta información que pudiera probar que el original todavía estaba vivo. Todo lo que tenemos que hacer ahora es orar para que nuestros hermanos muestren misericordia. Elaine dijo impotente. No todos los primarcas eran tan fáciles de tratar y accesibles como Horus, y esta no era la primera vez que Elaine se topaba con este tipo de primarca. Por ejemplo, Perturabo. El tiempo que pasó con el Señor de Hierro aún era un recuerdo del que Elaine se resistía a hablar demasiado. Pero no podemos hacer nada.
Esta no es la primera línea de la Gran Cruzada, y esos rastros de actividad de los hombres de hierro, ¿son realmente tan urgentes? No cuestionaré la autoridad de mi padre con respecto a la prohibición de IA. Lorgar. Nunca he conocido a León, y no sé qué clase de primarca sea, pero sus acciones pueden tener un significado especial, aunque este sea tu planeta natal. Aunque no entiendo su decisión de desplegar torpedos Torbellino, esos rastros de las actividades del hombre de hierro son, sin duda, nuestra responsabilidad compartida. Haz todo lo que puedas y cumple con tus responsabilidades dentro de tus limitadas capacidades. Esa es la mejor manera. Había un dejo de tristeza en las palabras de Elaine. Obviamente, incluso en esta era de la Gran Cruzada, cuando las interminables llamas de la guerra aún no se han extendido a toda la galaxia, no se pueden subestimar las crisis que acechan en diversas partes de la galaxia. Maldita sea. No pretendo cuestionar las intenciones de mi padre, pero no puedo aceptar la propuesta de León. Mi legión aún necesita a Colchis, y Colchis aún me necesita a mí. El renacimiento de los portadores de la palabra debería haber comenzado aquí, Lorgar intentó explicarle a Elaine con ansiedad. No era que no comprendiera lo que simbolizaban las actividades de Iron Man, sino que, si su planeta natal también era destruido en una destrucción repentina, ¿qué representaría la ciudad perfecta que él mismo destruyó? ¿Su incompetencia? ¿Su cobardía? ¿Su potencial para la traición? Lorgar creía firmemente que si Colchis era destruida por la Primera Legión mientras aún estaba bajo la vigilancia del emperador, la mancha de los portadores de la palabra quedaría grabada irrevocablemente. Esto era simplemente inaceptable para Lorgar. Aunque Elaine había ampliado por completo sus horizontes y podía ver directamente las múltiples intenciones maliciosas en el largo río del destino, eso no significaba que no le importara su propia reputación y seguridad, ni la de la Legión. La aparición de los hombres de hierro, la llegada de la Primera Legión y una serie de emergencias destrozaron casi por completo el plan original de Lorgar. Si Colchis fue realmente destruida por este repentino suceso, el regreso de los portadores de la palabra a la Gran Cruzada se retrasaría considerablemente. Esto es algo que ningún primarca puede tolerar. Lo único que puedo agradecer es que no hay rastro de caos en estos acontecimientos, o quizás simplemente no me di cuenta. Elaine sabía exactamente qué le preocupaba a Lugia, pero no lo dijo directamente. En cambio, continuó con su trabajo. Estás dando las cosas por sentado, Lorgar. No todas las batallas serán tan fáciles como la persuasión que experimentaron los portadores de la palabra, y no todos los enemigos sucumbirán a las enseñanzas de la verdad imperial. Durante estos días, solo hemos estado realizando los preparativos de guerra más básicos en las principales ciudades. Aunque la movilización ya ha comenzado, el potencial bélico de Colchis es evidente para todos. Aún no hemos descubierto rastro alguno del enemigo. Tras las fluctuaciones espacio-temporales, el desierto es completamente inobservable. Esto significa que si esas entidades nos atacan, ni siquiera tendremos tiempo de advertirles. Mi padre ha considerado a estos seres un tabú extremadamente peligroso. Provienen de la era oscura de la tecnología, hace decenas de miles de años. Tecnologías y armas perdidas y desconocidas, con habilidades aterradoras que desgarran la razón y destruyen la cognición. Hasta cierto punto, su peligrosidad es incluso comparable a los horrores que estamos a punto de enfrentar. Incluso los primarcas y las legiones astartes corren el riesgo de ser derrotados. Este es un planeta natal de vital importancia para ti y los portadores de la palabra. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando me enteré de la resurrección del hombre de hierro, me preparé al máximo para la dura batalla que se avecinaba. Pero, pase lo que pase, por favor, estén preparados, ya sea que León lance torpedos de torbellino, que Cólquida sea destruida en la batalla subsiguiente o que las legiones de los portadores de la palabra sufran graves daños en esta batalla. Estos son los precios inevitables que hay que pagar antes de poder lograr la victoria. Cuando el tono de Elaine se volvió más frío, se arrancó la manga, revelando su brazo derecho protésico hecho de adamantium. Una legión del Adeptus Astartes resultó gravemente herida y un primarca sufrió el dolor de perder una extremidad. Este fue el precio que pagó por luchar contra el destino caótico y lograr la victoria correspondiente. Ella levantó el velo del futuro, pero solo vio aniquilación. Y durante esos días, la redención que Elaine le dio al Lorgar no fue el amanecer antes de la oscuridad, sino el último anochecer antes de la puesta del sol. El último suspiro antes de que termine la tormenta de destrucción, y la marea de dolor forjada en la noche profunda pronto barrerá la galaxia.
Varias ciudades-estado humanas, movilizadas con urgencia, habían despojado de sus antiguos colores religiosos y los habían reemplazado por diversas fortalezas de guerra, arsenales, cuarteles y centros de mando. Un solemne y frío complejo industrial se alzaba entre las ciudades-estado desérticas. Las difíciles escenas de la lucha de los pueblos indígenas en el pasado habían sido completamente aniquiladas bajo la poderosa transformación de la 17ª Legión. El estilo gótico del Imperio humano dejó su huella en esta antigua tierra incivilizada. Hoy en día, la gran mayoría de los nativos se han unido a las fuerzas auxiliares mortales de la 17ª Legión bajo la propaganda de los misioneros portadores de la palabra. Entre ellos también hay miles de reclutas astartes. Sin embargo, debido a la precariedad de esta movilización, la mayoría de los cualificados ni siquiera han completado demasiadas operaciones de transformación. Aunque el primarca de la 12ª Legión ha hecho todo lo posible por ayudar al departamento de apotecarios de los portadores de la palabra, un Astartes no es en absoluto un producto que pueda fabricarse en masa rápidamente mediante una cadena de montaje como otras creaciones industriales del imperio. Un espíritu de lucha inquebrantable, una determinación inquebrantable y una lealtad inquebrantable. Estas eran las cualidades fundamentales que un Astartes cualificado debía poseer. Si bien este talento excepcional abundaba naturalmente en los principales mundos Colmena y mundos Fortaleza, era un reto para un mundo religioso tan antiguo como Cólquida. Aquellos niños que luchaban por crecer en el desierto a menudo desconocían la existencia del imperio humano, y su conocimiento se limitaba a las leyendas del Orgar, el Hijo del Cielo. Por lo tanto, aunque miles de personas de Colchis participaban en el armamento de la fortaleza de guerra todos los días bajo la influencia de esos corpulentos misioneros astartes, en realidad sabían muy poco sobre la verdad imperial e incluso otras cosas del imperio, lo que hacía extremadamente raro que fueran seleccionados como reclutas astartes. Esta situación es definitivamente un mal comienzo para las dificultades y reveses que Colchis enfrentará en el futuro. Y la peor situación no se vive solo en Cólquida. En una ruta de varios años luz de este planeta se está produciendo un enfrentamiento aún más indescriptible y tenso. La flota expedicionaria de la Primera Legión, que había llegado a través del Mar de Estrellas, permaneció en silencio, como si esperara algo. Ni siquiera respondieron a la comunicación iniciada por la flota portadores de la palabra en órbita, sino que formaron una formación de asedio contra Colchis como un grupo de bestias esperando ser cazadas, como si estuvieran impidiendo que algo escapara. Misteriosos y poderosos, estas son las palabras que definen a los ángeles oscuros. Incluso después de la trágica, aunque poco documentada, guerra Randan, estos guerreros oscuros y corpulentos gozaban de una gran reputación dentro del imperio de la humanidad. Antaño la legión más poderosa, los ángeles de la muerte del emperador, estos títulos simbolizaban el significado de su presencia. Incluso entre la flota portadora de la palabra en el espacio, que aún desconocía la situación actual, una sensación de inquietud comenzó a extenderse en los corazones de la mayoría de ellos. Desde el descubrimiento de que la éstasis espacio-temporal a gran escala se había levantado, se habían implementado medidas de confidencialidad extremadamente estrictas en toda la 17 Legión. Con respecto a la situación del enemigo y las condiciones específicas que enfrentarían a continuación, tal vez solo los dos primarcas lo sabían. Por lo tanto, a ojos de la gran mayoría de los astartes de los portadores de la palabra, Colchis está llevando a cabo una movilización bélica a gran escala, al igual que los primarcas de otras legiones realizan el reclutamiento y la movilización en su planeta natal. Tras la división y reorganización a gran escala de los portadores de la palabra, es natural que también necesiten reponer las tropas de la Legión Madre. Sin embargo, en realidad, los portadores de la palabra reclutaban soldados de los mundos que conquistaban. Regresar a su planeta natal tenía en realidad un extraño matiz religioso similar a una peregrinación. Por supuesto, hace algún tiempo, ya habían destruido un lugar santo con sus propias manos. La llegada de los ángeles oscuros preocupó aún más a estos guerreros portadores de la palabra. Primero, su primarca era vigilado por el primarca de la 12 Legión, y tras regresar a su planeta natal, fue asediado por la flota de los ángeles oscuros en formación de cerco, e incluso incapaz de contactar con la Primera Legión. Cualquiera pensaría en la tormenta de rebelión de hace tiempo. Incluso Lorgar, que conocía la verdad, estaba preocupado. Después de todo, comparado con los muchos guerreros portadores de la palabra que aún desconocían la verdad, él estaba obviamente más preocupado por el posible conflicto entre los ángeles oscuros y los portadores de la palabra. Si los ángeles oscuros bombardeaban Colchis sin comunicación, las dos legiones podrían tener una enemistad sangrienta.
El destino siempre es tan desafortunado y tan malo. En la combinación de muchas coincidencias y eventos inesperados, si no tienes cuidado, caerás en un torbellino de contradicciones del que no hay escapatoria. Se puede decir que si los ángeles oscuros no hubieran recibido la comunicación astropática de Elaine, no habrían mostrado piedad al desatar las muchas armas de extinción que estaban listos para usar. El tiempo pasaba minuto a minuto y una atmósfera tensa comenzó a extenderse por toda la legión. Las lecturas de energía de las armas de la flota de los ángeles oscuros no eran falsas, y la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo no podía engañar a esos extraordinarios ángeles de la muerte. Este era el planeta natal de los portadores de la palabra, no un campo de batalla de primera línea devastado por la guerra, y la relación entre los portadores de la palabra y los ángeles oscuros era muy ordinaria, por lo que no había necesidad de una flota tan grande para realizar diplomacia. Aunque los oficiales al mando de todos los niveles de la legión no respondieron, el escudo de vacío activado silenciosamente también simbolizó una ligera inquietud en sus corazones. La inquietud de una posible confrontación frontal con la primera legión. Los dos ejércitos permanecieron en silencio como un espacio muerto, ambos bandos esperando algunas escenas no deseadas. El punto muerto se rompió hasta que un deslumbrante destello de fuego de una nave de los ángeles oscuros atravesó la atmósfera. La lluvia de fuego no cayó, y la destrucción y el conflicto no vinieron. Para creciente inquietud del hogar, Colchis no compartía el destino de una ciudad perfecta. El pájaro de tormenta negro aún abrasador aterrizó en la pista de la ciudad Flor Gris bajo la mirada nerviosa de muchos guerreros astartes, y las exquisitas tallas que simbolizaban a la primera legión también emitían corrientes de aire caliente. Esta antigua ciudad santa se ha transformado en un bosque industrial de acero. En los suburbios, inundados de gases tóxicos y radiación, las tenaces rosas ya no se ven, así como por muy fuerte que sea el alma, es difícil soportar los estragos del sufrimiento. Ante la vista de Elaine y Lorgar, varios astartes con armadura negra salieron lentamente, y eran tan simples y rigurosos como los caballeros de la antigua Terra que rodeaban a los nobles, o como un grupo de leones esperando al rey león. Y su líder es naturalmente el león de Caliban. León el Johnson. Con su figura corpulenta y temperamento solemne, se puede apreciar a simple vista que no es una persona común, y su majestuosa figura, llena de divinidad, lo distingue claramente de los demás ángeles oscuros. Es como el eterno y único rey entre los leones, y su poder imperial se ha mantenido durante 1000 años en la fortaleza inquebrantable. Él era ese ser. Líder de la primera legión, el león de Caliban, Lionel Johnson. Este fue el quinto encuentro de Elaine con alguien de su especie, y también el más profundo. A diferencia del frío y arrogante rey dios de la cima de Olimpia, a diferencia del piadoso hijo de Dios que se postró ante el emperador divino, a diferencia del orgulloso dios lobo y el señor de la magia, e incluso más que el león de Caliban, sus diferencias eran verdaderamente numerosas. Fue en ese momento que el señor de las arenas rojas, con su pasado mortal, comprendió realmente lo que el término primarca, un dios humano, significaba para el imperio de la humanidad. Una divinidad más allá de los mortales. La majestuosidad de un ángel gobernante. Desde la perspectiva de un mortal, así es. Pero en ese momento, Elaine vislumbró claramente la verdad inmutable en este universo cruel. Guerra. Todos los primarcas heredaron el poder y la visión del Señor de la humanidad en el momento de su nacimiento, lanzando una gloriosa expedición sin precedentes a la galaxia. Por lo tanto, cada uno de ellos es un general y líder nato, con un potencial y una habilidad incomparables para la guerra. De lo contrario, no podrían emprender esas magníficas y heroicas guerras. Ryan Johnson es uno de los mejores entre ellos. Los ángeles oscuros y blancos, conocidos como los más débiles entre las legiones, no eran simplemente el resultado de cálculos basados en la fuerza militar y el equipamiento, sino que eran realmente los más débiles en concepto. Antes de que Ryan liderara varias compañías de ángeles blancos oscuros a desembarcar en Cólquida, establecimos un conjunto de asombrosas posiciones de combate con una eficiencia y una velocidad que asombraron incluso a la calculadora Elaine. Había innumerables tecnologías perdidas e incomprensibles, así como extrañas y aterradoras armas antiguas. Si lo desconocido es el enemigo más pequeño que Cólquida ha encontrado, entonces, para ese planeta, la seguridad del antiguo reino del hombre de hierro, que aún no ha despertado, y la de los ángeles blancos oscuros, que se retiran para prepararse para el combate, probablemente sean casi iguales. ¿Piensas en tus hijos, Legión?
Después de esto, Elaine supo que ella y la Legión aún necesitaban tiempo para perfeccionar sus habilidades, así que preparó la hoja afilada que estaba firmemente atada con una cadena de latón. Todas esas son incógnitas. Puede que la brutal batalla en la disformidad no haya llevado a su mundo al borde del colapso, pero la importante misión que les confió el Señor de la Humanidad les ha impedido escapar temporalmente, y no tienen forma de contactar directamente con Nukebaya en casi la mitad de la galaxia. Y Ryan no reaccionó a esto, pero continuó manteniendo mi trabajo bajo el tablero de datos, con respecto al envío de los ángeles oscuros y haciendo todos los preparativos necesarios para lo que sucedería a continuación. Ryan, que acababa de ordenar la información, respondió con indiferencia. Su voz fría y sin fluctuaciones emocionales explicaba mi determinación. Debe haber una situación que no se puede controlar. Destruiré por completo el mundo religioso llamado Kolkida sin reservas. De hecho, tu deber actual es únicamente supervisar la lealtad del Orgar al Imperio. Es decir, no solo tu planeta natal, sino también tu objetivo militar y todos tus soldados. ¿Y a mí qué me queda? No fue hasta que la figura escarlata abandonó la armería con los hombres armados que Luo Jia supo lo que Wu Shanxin iba a hacer. Y la parte que te separaba de la humanidad se disipó gradualmente antes de esta batalla para liberarte de las cadenas, lo que te trajo desventajas y ventajas. La desventaja fue que tuviste que soportar de nuevo el trágico destino de Angron, pero la ventaja fue que tuviste que soportar con dificultad todas las cargas y responsabilidades del primarca de la 17ª Legión. Incluso los marines espaciales se maravillan ante su abrumadora ejecución, su misteriosa pero permisiva disciplina militar. Incluso un vistazo a ellos hace que uno se maraville ante la perfección del ejército, una máquina de guerra sin defectos, especialmente para Elaine, quien había vivido una aterradora batalla en la disformidad. Es realmente inimaginable lo que una legión tan perfecta podría lograr. Si la fuerza colectiva de los hijos de las montañas fuera tan débil como la de los ángeles oscuros, entonces, con nuestra singular resistencia y saña, ni siquiera tendríamos la menor posibilidad de atravesar esta fortaleza de bronce. Lo siguiente describe vagamente los diversos parámetros mostrados por la investigación de ingeniería inversa de los ángeles oscuros en la máquina de extinción. Para esos brutales y desquiciados espíritus inteligentes basados en silicio, los humanos tienen muy pocos medios para enfrentarse a ellos. De hecho, la simple diferencia en la estructura fisiológica y la enorme potencia computacional, superior a la de un mundo forjado, dificultan su enfrentamiento. Por no hablar de las numerosas armas antiguas que se perdieron hace mucho tiempo. Son tan aterradoras, incluso a los primarcas les resultaría difícil luchar contra ellas. Bajo la mirada confusa del Orgar, Elaine se levantó y salió de la sala de mando. Acompañada por los pasos sordos y metálicos de la servoarmadura, el señor de Arena Roja abandonó el lugar que le pertenecía. Elaine estudió el datapad que tenía en la mano y levantó ligeramente una ceja. Elaine estaba un poco confundida. Los instintos y talentos del primarca te permitían mantener la programación de diversas tareas incluso con tu cerebelo en blanco, como si no fueras la máquina de mando innata del imperio humano. La parte de humano parecía desvanecerse silenciosamente de ti. El cuerpo y los talentos del primarca te estaban preparando gradualmente para ser general, comandante y soldado. Luo Jia dijo esto con fuerza, mientras mi rostro, cubierto de escrituras, estaba lleno de melancolía. ¿Sabes siquiera cuántos de tus hijos siguen vivos? ¿Decenas de miles? ¿Miles? ¿O incluso más? Precisamente porque sabéis muy poco sobre ellos, mostraréis misericordia cuando sea necesario. Así que no hay forma más eficiente de resolver el problema que enviar a tus propios soldados y proteger tu propio territorio. Y bueno. En las últimas horas terrestres estándar, no ha habido señales de ningún ataque repentino de otras fuerzas en el planeta. Cada ciudad-estado ha estado enviando señales y datos estables de forma ordenada. Todo parece tan tranquilo, como si las pequeñas fluctuaciones espacio-temporales de unos días después nunca hubieran ocurrido. Al mirar a estos ángeles oscuros y blancos moviéndose por la ciudad-estado a través del cristal de la sala de mando, Elaine no pudo evitar suspirar. Ryan no respondió directamente a las preocupaciones del Orgar. Simplemente seguí despachando a mi legión con indiferencia y mecánicamente. Al mismo tiempo, muchas naves de los ángeles oscuros también llegaron a Colchis. En cuanto a la magnitud de esta movilización, incluso la velocidad de retirada de la primera legión en la pequeña expedición se vería afectada. Y quizás la situación no sea tan mala como él piensa.
Tal vez fue para asegurar que el apoyo de saturación para el despertar de las ruinas de Iron Man pudiera manejarse perfectamente, o tal vez fue para asegurar que la potencia de fuego de saturación de Colchis fuera destruida lo antes posible. En realidad, no sabes a qué facciones pertenecen las ruinas de Iron Man en Colchis. Por eso, las situaciones y los enemigos a los que te enfrentarás serán inéditos. En otras palabras, la información que proporciones podría ser completamente inútil. Y tal vez ese no sea el precio de ser redimido por el emperador. Sin embargo, en esa situación, las situaciones tensas y las situaciones de guerra aparecieron una tras otra, como si en esa galaxia cruel, la crisis estuviera rondando a su alrededor. Cualquiera que fuera la situación, Ryan no estaba completamente preparado. Parece que sabe muy poco sobre ellos, Ryan. Por supuesto, la fantasía tiene una forma de fallar. Incluso si es el planeta natal de uno de sus hermanos primarcas. Antes de esta devastadora batalla, no habías podido establecer ningún contacto con tu legión. No importaba cuántas veces enviaras mensajes astropáticos, siempre caían en oídos sordos, como si tu reino no hubiera sido completamente destruido. Hasta que vuelva a atravesar la cicatriz que una vez existió debajo de su cuerpo. Desde actualizaciones semanales hasta actualizaciones mensuales, realmente soy demasiado poderoso. Parece que muchos lectores han venido aquí, así que ya no tengo que preocuparme porque me regañen por soltarme el pelo y escribir tonterías. Lo siguiente que quiero es tirar mi cerebro a la basura y abrirme paso a machetazos.